Qué importante y qué fuertes son las palabras que se mencionan también, aparte de durante el embarazo, a la hora de dar a luz, a la hora del nacimiento, cómo marcan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De nuevo aquí para compartir contigo un tema muy interesante. En esta ocasión hablaremos de las memorias prenatales y tengo como invitada a Mari de León para que te hable acerca de este tema. Comenzamos. Atrévete a ver más allá de tus ojos. Aquí hay mensajes para ti. Respira profundo y atiende, porque ahí te hablan. Hola, ¿qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buen día. Estoy muy bien, gracias por preguntar y muy contenta de estar aquí contigo. Qué bueno que te tenemos por aquí porque la verdad yo considero que el tema de memorias prenatales es un tema súper importante para aprender a resolver situaciones que a veces no encontramos realmente la raíz o el origen, y esto lo hemos probado ya con otras terapias. Platícanos un poco, ¿cómo fue que te acercaste a las memorias prenatales? Yo me acerqué a todo esto al principio de manera muy intuitiva. Para mí es muy importante todo lo que sucede cuando una mujer está embarazada, pero yo no sabía a fondo qué tan importante era. Yo tuve a mis hijos hace ya casi medio siglo de manera natural con el método Lamas, que en aquellos entonces era como que muy nuevo, el parto psicoprofiláctico. Pero como músico que soy, yo ponía música, bailaba, les cantaba, etcétera. Y me di cuenta que mis niños eran diferentes a otros niños porque además desde muy chiquititos los inicié en la música. En el año de 93 yo comencé a trabajar un programa de estimulación prenatal musical y hacíamos ejercicios, mezclaba yo ejercicios de psicoprofiláctico, ejercicios rítmicos también, bailaban, cantaban, entonaban, aprendían solfeo y al final les hacía una relajación. Eso fue de manera intuitiva. En el 97, una de mis clientas me habla sobre congresos y seminarios internacionales que trataban sobre la música y los niños pequeños. Mando un resumen de lo que yo hacía a la doctora Sheila Woodward en Sudáfrica y ella me invita a asistir en julio de 1998 a Stellenbosch, Sudáfrica, a un seminario de estimulación temprana musical y a Pretoria al Congreso Internacional de lo mismo. Es allí donde yo conozco a una músico terapeuta que estaba trabajando con una bebé que no quería tomar el pecho materno. Y me llamó mucho la atención cómo lo hacía y utilizaba algo de música, pero sobre todo me llamó la atención la parte de la importancia que tenía la vida intrauterina de esta bebé y por qué estaba teniendo reacción a no querer el pecho de la mamá. En fin, llego a México nuevamente y encuentro en el escritorio de mi oficina un folleto que decía nacer con conciencia o nacimiento con conciencia. Londres, Inglaterra. Dije, Dios, acabo de llegar de Sudáfrica, pero hagan de cuenta que me jalaba los ojos eso. Total, que busqué un patrocinio y me fui. Del 9 al 11 era el congreso y yo fui unos pocos más de días. En la Universidad de St. Mary's en Londres, Inglaterra. Allí conocí a los psicólogos prenatales, a los pioneros en psicología prenatal. Y para mí fue un mundo totalmente distinto lo que se abrió ante mis ojos y un conocimiento del cual yo ni tenía realmente idea en esa profundidad. El vientre materno es el primer ecosistema en el cual habitamos. Todo, absolutamente todo lo que se viva allí, física, emocionalmente, afecta a tu personalidad en cuanto al amor y al éxito en la vida. Ahí se gestan las creencias limitantes o las creencias motivacionales. En fin, yo llegué a México con otra idea completamente y para implementar conocimientos nuevos dentro de lo que yo hacía. Así fue como me acerqué por primera vez. Quiero decir que pues también
Conocí a personas muy interesantes como Thomas Burney, Michael Dent, personas que iban de Italia, Francia, Estados Unidos, Holanda, Rusia, Israel, España, Inglaterra, mismo allí. O sea, una serie de personas súper interesantes, con conceptos muy interesantes sobre lo que sucedía en el vientre materno y cómo muchas veces por las prácticas no correctas dentro de la ginecología, lo que hacían los médicos cuando estaba el nacimiento, afectaban al bebé. Y Mari, después de toda esta información que nos estás dando, se me viene a la mente, tú mencionas que el útero es el primer ecosistema en el cual existimos, ¿sí? Porque ahí nos generamos. ¿Cuál es la repercusión de este punto en nuestra vida adulta? Esto tiene una repercusión en la vida en general, inclusive desde que somos chiquitos hasta en la adultez se recrudece si no has sanado nada. Imaginemos que tenemos a una mujer que no esperaba embarazarse y en cuanto ella lo sabe, la primera sensación de sorpresa y de rechazo afecta al bebé. Desde allí se crea una memoria y una creencia limitante de no soy amado, no soy aceptada, no me quieren, este no es mi lugar, etcétera. Imaginemos que una mujer sí se prepara y se embaraza, queriendo embarazarse, la pareja, pero durante el transcurso del embarazo algo sucede, probablemente un conato de aborto, algún duelo que se viva, se murió alguien en la familia, las emociones están a todo lo que dan, tuvo un accidente la mamá, chocaron o se cayó de las escaleras. Eso se llama trauma de nacimiento y afecta también al bebé. Pero como no se ha explicado que el bebé realmente está recibiendo todas las emociones de la mamá, pues se atiende a la mamá, pero no se atiende al bebé por nacer. Y este bebé empieza a crear en su subconsciente la idea de que el mundo es peligroso, de que el mundo te ataca, de que la mujer te ataca, de que no hay nadie que vea por ti, de que necesitas salir adelante por ti mismo o ti misma. Muchas ideas se van creando por este tipo de incidentes. Entonces, inclusive si hay una emergencia en el momento de nacer, que la mamá se está desangrando, que hubo que correr y es una cesárea de emergencia, que el bebé traía enredado el cordón umbilical, que hay taquicardia, que tragó meconio, que defeca, se hace pipí en cuanto nace, que defeca en el vientre materno por el esfuerzo que está haciendo, todo lo que sucede crea otro trauma de nacimiento. Puede crear la creencia de esto es terrible, qué horror, y como el nacer es un proyecto, la persona puede tener la creencia de es muy difícil cerrar un proyecto, alcanzar un proyecto. Si la persona, por ejemplo, es sietemesina, no se puede terminar un proyecto, etcétera. Cada trauma de nacimiento tiene un resultado específico. Podemos verlo también en cuestión de las relaciones humanas. No pueden establecer relaciones humanas o personales sanas. No pueden establecer relaciones amorosas sanas. Entonces, el individuo, al estar en este trauma de nacimiento, al vivirlo tanto dentro del vientre como en el momento de nacer, tiene la creencia de que el mundo es tóxico y empieza a relacionarse con los demás de manera tóxica y puede llegar a relaciones de pareja tóxicas. Y entonces, toda esta energía que la mamá está, o los sentimientos, las emociones que la mamá está viviendo, todo esto, ¿cómo afecta en la criatura? Si hablamos específicamente de la mamá y cómo sus emociones afectan a la criatura, es muy sencillo, porque como nuestros bebés están unidos a nosotras por el cordón umbilical, la placenta, todo esto, se está nutriendo, o sea, son parte de nosotras. Cualquier cosa que nosotras pensemos, creamos o sintamos
el bebé lo está recibiendo de la misma forma, idéntico. Nuestros miedos, alegrías, sensaciones de alegría y motivación así al máximo, o depresiones, la enfermedad o el duelo. Hay quien se le murió su madre o su marido durante la gestación de un bebé y entonces hay ese duelo que se vive, todo lo que la madre padeció. Inclusive si alguien, pongamos el padre, tuvo una discusión con la madre o golpeaba a la madre, todo lo que la madre sintió, lo siente el bebé. Se tiene la creencia del abuso. No solamente viene de la mamá. Esto es una cadena. Somos el resultado en emociones y sensaciones de 7 generaciones atrás. Por eso las lealtades familiares. Por eso el hecho de que ay, se parece tanto al abuelo, o ay, se parece tanto a la tía, o ay, se parece tanto al hermano, o ese tipo de cosas. Es algo de lo que tenemos que estar conscientes, porque la mamá también tiene ciertas creencias debido a las creencias de su propia madre, y así nos vamos para atrás. De alguna manera, tiene que llegar un momento en que lo que es positivo lo conservemos y lo que no es algo que sume a nuestras vidas y no nos permite realmente tener una vida plena, habrá que trabajarlo y regresarlo donde pertenece o desecharlo. Por eso se trabaja en uno mismo. Sí, o sea que no es nada más toda esta información que ya conocemos energética de ancestros, sino también, bueno, del ADN, biológicamente hablando, creo que es una combinación bastante fuerte y que, bueno, finalmente en algún momento, en nuestra edad madura o en nuestra juventud, yo creo que todo esto sale a la luz cuando algo lo detona, ¿no es así? Precisamente, esto ayuda a que no se repitan patrones. Muchas veces la gente se pregunta, pero ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué actúo así? Si realmente no era mi propósito. Bueno, se están repitiendo patrones. Y ese tipo de emociones, por ejemplo, son automáticas, ni siquiera la persona lo piensa, si es que no están preparados o educados en este tipo de información. Creo también que por eso también es muy importante, dentro de toda la educación sexual que le damos a nuestros hijos, comenzar en cierto momento a explicarles la importancia que tiene emocionalmente hablando, qué tan preparada esté la pareja para recibir a ese bebé. No por nada los cursos para padres que se necesitan tomar antes de embarazarse. Y eso es como, creo, una información también muy importante. Yo hace un par de años tomé un curso para padres, porque no nace uno sabiendo. Y decía la instructora, aquí algo importante a saber es que cuando uno está tomando el curso para padres es porque está planeando realmente hacer cambios y porque es una educación muy importante en la vida de cualquier individuo que en algún momento quiere llegar a ser padre. Porque ¿cómo le das más importancia a una educación universitaria que a la de ser padres, que es formar individuos? Por eso también es muy importante que los jóvenes o las personas, inclusive casadas, se pongan de acuerdo para cuando realmente quieren traer un bebé al mundo. Porque si, por ejemplo, no es momento, entre comillas, de que llegue un ser humano. Pongamos que la mamá está haciendo una maestría o el papá se acaba de quedar sin trabajo o el papá está por recibir una promoción y lo van a cambiar de ciudad o hay en plan futuro cercano un cambio de ciudad y en ese momento se embaraza la mujer y no está planeado, también existe una memoria de rechazo. En la vida hay que tener un propósito muy claro de lo que se quiere y sobre todo para cuando se va a formar una familia, cuándo, cómo, por qué y para qué. No es nada más tener niños por tener niños, es cuándo es la época más apropiada para que yo pueda nutrir y criar a ese bebé. Por eso es importante la educación sexual para nuestros hijos y luego la educación como padres también, precisamente para no traer seres de improviso que de inicio sientan, yo no debería de estar aquí. Uy, qué carga tan fuerte que el niño se sienta como algo o la niña
como algo que interrumpe los planes de mamá o papá, ¿no? Inclusive, sí, yo he escuchado de algunos niños que tienen esta tendencia a inclusive de manera natural hacerse a un lado de mamá y papá, que es algo no tan natural y que bueno, luego empiezan a tener problemas de conducta y si se va uno para atrás en estas historias, con toda la razón, situaciones como las que estás mencionando tuvieron lugar en su historia. Ahora platícanos un poquito más acerca de cómo aplicas tú esta terapia para encontrar cuáles son las memorias prenatales o los ritmos que las personas tienen de acuerdo a las situaciones que reincidentemente suceden en su vida. Platícanos un poco. Dentro de las terapias que yo hago para descubrir qué memorias prenatales están bloqueando al individuo, está precisamente una que se llama PAM, una certificación holandesa, que es Pre-Birth Awakening Matrix. Mi mentor fue John R. Turner. Tengo otra certificación que es un método inglés llamado Cognitive Profile Imaging. Le llamo perfil cognitivo. Es un análisis de emociones. Ya tengo 22 años realizando estas terapias y de alguna manera allí se descubre a través de lo que el cliente tiene en su subconsciente cuáles son los bloqueos que no le permiten seguir adelante o alcanzar sus objetivos y cuál es el potencial que tiene en la vida para salir adelante. Precisamente el PAM es una terapia que va desde momentos antes de tu concepción hasta momentos después de tu nacer. Se descubre en ese lapso de tiempo cuáles eran las emociones que la madre y el padre tenían, qué es lo que tú traes como herencia emocional, tanto de ellos como de los sucesos, y dónde realmente eres tú. Esa es una maravilla de terapia. Y después tenemos el perfil, que es el que nos habla de cómo era tu ambiente familiar, lo que te rodeaba en el momento en que tú venías al mundo. Y las memorias que también probablemente traes desde antes. Cada ser humano es diferente. Nunca sé qué va a salir, pero de que es algo espectacular, lo es. Y se hace una vez en la vida. Entonces, vale el esfuerzo hacerlo para hacer cambios relevantes en tu vida. Wow, entonces creo que es muy importante aquí estar muy conscientes realmente de cuándo quiere uno tener un bebé, con quién quiere realmente traer esta energía nueva al mundo y sobre todo me viene una duda súper importante. ¿Qué pasa en los casos de violaciones? Este tema es muy delicado, porque puede ser una violación de la calle, un imprevisto, se roban a una mujer, a una niña y la violan, o puede ser una violación de parte del novio hacia la mujer, o dentro del matrimonio también existen violaciones. Cuando la mujer no quiere tener relaciones íntimas, pero el señor insiste y a como dé lugar hace que la tenga y de esto resulta una concepción, en la memoria del bebé por nacer se queda el enojo, la frustración, el temor, el pavor, miedo, según cómo haya sucedido la violación. En diferentes países se toman medidas al respecto cuando se considera que fue algo inusitado que sucedió en la calle. Cuando es dentro del matrimonio o entre comillas en una relación de pareja que se está llevando en un noviazgo y de repente el novio viola a la muchacha, no se reportan, no se reportan. Si es algo de una niña, de una jovencita, y es reportado, ahí se han de tomar medidas diferentes. En el caso de que prospere la gestación de este ser humano, es terrible. Nace con esa sensación de me atacan y con mucho enojo contenido. Creo que está súper interesante este tema de memorias prenatales. Si te está gustando este tema,
suscríbete, aquí está la información, o contáctanos a los correos que se muestran en pantalla para que podamos tener, si quieres, esta retroalimentación o generar alguna cita. Mari, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden contactar al siguiente correo electrónico: éxito y prosperidad 892@outlook.com. Gracias, Mari. La verdad es que también por esto quiero promover este tipo de información por medio de este podcast para que la gente recuerde la importancia que tiene el conocerse a sí mismo y evitar repetir situaciones para con nuestros hijos o en nuestra propia vida. Cuando encontramos que hay un patrón recurrente, acercarse a diferentes tipos de terapias, sean ancestrales, sean de ciclos, sean de ángeles, de alguna manera encontrar el vínculo con la raíz del problema que se está desarrollando en mi vida. También mucha gente, ya que estamos en estos medios de el aprender a crecer, conocemos algo acerca de cómo trasciende esta información a nuestros hijos o a nuestros nietos. Cosas que no resolvemos en nuestra vida, cómo trasciende. Igual que cuando nosotros como alma estamos viviendo algo que no se resolvió en otra vida, podemos irnos a la siguiente vida con el mismo problema si no lo resolvemos. Porque venimos aquí a resolver. Y por eso, esta es una de las terapias que yo te sugiero que veas un poco más allá y que investigues qué más hay en tu vida. No porque se necesite que estés hurgando en tu vida, no, pero sí cuando hay una bandera roja o notas que tus relaciones interpersonales no son las más fluidas o que te das cuenta que cojeas de un pie emocionalmente y no sabes por qué, aunque ya hayas hecho muchas cosas o que hayas ido con psicólogos, etcétera y demás, yo te sugiero que te adentres un poquito en este mundo de las memorias prenatales. Es un tema súper interesante que te invito a que profundices o que conozcas cuando generes una cita con Mari. La verdad es que estoy súper contenta de que ella esté aquí con nosotros porque esta información es muy, muy valiosa. Además de que ella es una mujer muy preparada, también sabe de numerología, registros akáshicos, entonces, bueno, te puede dar realmente una muy buena terapia general en donde vas a realmente encontrar origen de muchas cosas. Y aquí es también donde yo te invito a que si tú tienes alguna duda, nos contactes vía correo electrónico o algún caso que quieras compartir para poderlo ir resolviendo o para darte algunos tips, nos mandes un correo electrónico o nos contactes en cualquiera de las plataformas que se muestran aquí en la pantalla. Mari, qué gusto que estés desarrollando tanta información para nosotros y que estés desarrollándote tú también continuamente para podernos dar más terapias y que puedas ayudar a mucha más gente. Tú trabajas de manera internacional, ¿verdad? Sí, Vero, me estoy desarrollando constantemente. Trabajo de manera internacional. Tiene 12 años que trabajo en línea a manera internacional por vídeo o por chat. Hace 22 años inicié trabajando también a manera internacional, solamente en Europa realmente, y eso era por teléfono. Después, cuando ya me vine de regreso a vivir a México, seguí en esas líneas, pero tuve que suspenderlas porque me dediqué más a la escuela de música. Y en el 2012 inicié otra vez en las líneas internacionales, y estos son con chats o videochats o teléfono. También cuando yo llegué a México, me dediqué mucho, mucho a hacer las terapias presenciales. Ya cuando aparece esto de línea, me integro y tengo gente que ha trabajado conmigo de Estados Unidos, Canadá, Alaska, Sudamérica, Inglaterra, España, Francia, Italia, Rusia, Pakistán, Sudáfrica, de los que yo ahorita recuerdo. Japón, también he llegado a tener gente de Japón y Australia. Me gusta mucho mi trabajo. De alguna manera, también es que las personas se den cuenta que se puede crecer con amor, en amor. Y no es necesariamente el hecho de, ay, sufro, crezco en dolor, lucho, el mundo está en mi contra. Precisamente por estas memorias prenatales es cuando la gente o se la vive creciendo en el dolor, bueno, y creciendo entre comillas, o crece con amor.
todo absolutamente se puede sanar. Así es, justamente decía yo en un capítulo anterior que tú aprendes o por el dolor o por el amor. Entonces, qué mejor que empezar por uno mismo, amándose, buscando quién soy, de dónde vengo, cuál es mi misión. Y todas estas respuestas, claro que están al alcance de tu mano. Puedes canalizar con ángeles para saber tu misión, puedes trabajar memorias prenatales para saber qué es lo que traes y con toda esta información realmente generar los cambios necesarios para entonces crecer a través del amor. Pues muy interesante esta información. Nada más me gustaría, Mari, si para cerrar este capítulo nos pudieses compartir algún caso como muy destacado acerca de cómo el saber acerca de las memorias prenatales ayudaron a alguien a salir adelante de alguna situación importante. Uno de varios que sacó a una mujer del suicidio. Ella quería suicidarse. Cuando me contactó, estaba en una situación muy terrible. Acababa de tener a su segundo bebé. Apenas tenía 2 meses la beba. Ella estaba queriendo quitarse la vida porque la pareja, el padre de esa beba, la acababa de dejar, la había maltratado mucho. Y igualmente que el padre de su primer hijo había hecho. O sea, ella había repetido ciertos patrones, pero también ella venía de una familia muy disfuncional donde el padre era alcohólico y la abusó sexualmente desde sus 4 a los 14 años de edad. Y la madre sabía, pero pretendía que no sabía. Una historia muy triste. La chica tenía en aquel entonces 28 años, quería quitarse su vida, lo manifestó en varios videos pequeños que tuvimos y de alguna manera pudimos contactarnos porque me encontró en una plataforma en las cuales no puede uno dar sus datos personales, pero debido a que tengo un libro, ella me encontró por el libro y tomó estas terapias, tanto el despertar de memorias prenatales, el PAM, como el perfil cognitivo. Luego siguió con unos cursos que también doy sobre desarrollo personal, conocimiento del ser y que están basados en semiología de la vida cotidiana. Y esta mujer en los últimos 3 años ha hecho cambios increíbles. Se encuentra en una relación positiva ahora, muy bonita, se quedó con sus 2 hijos, empezó su propio negocio hace medio año y bueno, creo que para mí eso es una gran satisfacción, pero sobre todo las personas, cuando deciden hacer cambios, ellas son las que crean la magia. Qué importante y qué fuertes son las palabras que se mencionan también, aparte de durante el embarazo, a la hora de dar a luz, a la hora del nacimiento, cómo marcan. Es muy importante efectivamente todo lo que se dice durante el embarazo, pero sobre todo en el momento del parto. Había una clienta que tenía 4 niñas. Las 3 primeras, las 3 varoncitas, siempre llegaban peinadas hermosas a la clase. Pero la cuarta venía con los pelos por todos lados. Y un día le dije, oye, platícame la historia de nacimiento de tu criaturita. Ya me la platica y me dice, mira, fue el parto más difícil. En el momento que nació, no hombre, fue espantoso. Y cuando nace la niña, yo dije, qué cosa tan espantosa. Y la niña parecía una espantosita, siempre desarreglada. Eso es lo que parecía. Es muy importante porque se marcan creencias precisamente en ese momento. Y luego no se comprende por qué una persona es así, pero pues todo está allá en esa historia. Yo les hablaba acerca de la cesárea. La cesárea es muy necesaria cuando se corre peligro de muerte bebé o mamá, pero hay muchas cesáreas programadas. Yo he tenido clientes que dicen, a mí que me duerman, y ya cuando yo despierte ya tengo el bebé ahí junto. Así. Se les olvida a las mujeres embarazadas que la importante no es ella en ese momento, sino el bebé que están cargando en su vientre. Porque ese bebé va a hacer un esfuerzo por nacer. Entonces, cuando se aplican cesáreas que son innecesarias, es un trauma de nacimiento. Bueno, y aunque sean necesarias, sinceramente, se cortan varias capas del cuerpo en la mujer,
se abre fuertemente para poder sacar al bebé, por muy diestro y talentoso que sea el ginecólogo. Yo presencié una cesárea, por eso lo digo. Sale el bebé así como guajolotito. Entonces, es un trauma, es un abuso. No se le da permiso al niño de sentir el impulso de vida. Hay un impulso de vida. Y una cesárea no permite que haya el impulso de vida en la mayoría de los casos, porque sí hay casos en que la mujer puede entrar en trabajo de parto, ahí ya está el impulso de vida, pero por alguna razón el bebé no puede nacer y hay que hacer la cesárea. Es muy diferente, pero sí, si es programada, inclusive son gente que va a retar a la autoridad, porque me estás imponiendo algo y yo no quiero que me impongas nada. Precisamente por eso, ¿no? Mi insistencia en que se debe de preparar uno para ser padre o madre antes de engendrar, para estar totalmente conscientes de las prioridades, de que uno viene a hacer el esfuerzo como madre para dar a luz, pero se le da esa oportunidad, es un derecho que ese ser tiene a pasar su primer reto, que finalmente es un gran esfuerzo. Yo conozco por ahí también a una persona que cuando nació, en aquel entonces, había algunas otras técnicas un poco salvajes y que el médico se subió en la mamá para empujar al niño a que saliera. Actualmente, bueno, en ese entonces cuando yo conocí a esta persona, era una persona que apenas le empujabas un poquito para hacer algún esfuerzo y se echaba para atrás o botaba el proyecto. Un poquito de empuje y se enojaba, muy sensible al apoyo que se le quisiese dar porque, bueno, fue obligado, ¿no? Yo en lo personal tengo 3 hijos y los 3 partos fueron completamente diferentes. Y los 3 niños son tan diferentes en muchas cosas, no porque no seamos diferentes las personas, normalmente sí, pero en mi primer parto fue con epidural, yo estaba medio dormida, el niño no reaccionaba tan rápido y actualmente tiende a reaccionar un poco más lento ante situaciones importantes o en asimilar cosas. Mi segunda hija nació por parto de agua y fue una maravilla, súper tranquilo, salió, no lloró, se puso sobre mi pecho, levantó la cabeza y volteó a ver a todos como a ver qué es lo que sucede en el mundo. Y actualmente es una niña súper observadora y muy tranquila. Y la tercera, bueno, fue un parto maravilla en casa. Desgraciadamente las personas que me atendieron no estaban del todo bien preparadas. Y bueno, hubo como mucho nerviosismo, hubo varios imprevistos y hubo mucho enojo de mi parte por impotencia. Y que tengo ahora una niña que hay que estar trabajando continuamente con sus emociones de cómo expresar el enojo. Entonces, bueno, a mí me queda más que claro. Ahora sí que probé las 3 diferentes maneras de dar a luz. Y bueno, entiendo claramente, ¿no? Cómo todo esto marca la vida de mis hijos, de cómo nacen. Pero bueno, con toda la preparación que se va teniendo como mamá o personas como Mari que nos pueden asesorar en cómo ir guiando o mejorando estas situaciones por medio de programaciones, por medio de retornos, por medio de versículos, todo ese tipo de información sí o sí ayuda para que uno pueda como mamá ayudar a sus hijos de una mejor manera y a sí mismo, sobre todo. Me dio mucho gusto tener a Mari de León aquí en este podcast el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mari. Muchísimas gracias a ti, Vero. Ha sido un placer. Sé que es muy corta esta entrevista. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero gracias por la invitación. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy. Me da mucho gusto que Mari de León haya estado aquí con nosotros. Llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias, Mari, por acompañarnos. Y te espero la próxima semana con un nuevo capítulo muy interesante seguramente. Que tengas muy pero muy bonita semana. Hasta luego.